Buenas noches, tengan todos ustedes, estimados directores y maestros, que el día de hoy se han dado cita una vez más para poder eh, tener nuestra tercera sesión de nuestro curso de monitoreo y acompañamiento. De una manera especial, el saludo a nuestra ponente, la especialista Raquel Velázquez, a quien sin más preámbulos le voy a dar la palabra. Adelante, estimada Raquel. Muchas gracias, Araceli. Muy buenas noches, estimados docentes y directivos que nos acompañan viernes a viernes en este espacio de aprendizaje, en este curso de actualización de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica. Ya estamos en nuestra tercera sesión. Y gracias también por toda la convocatoria que ha tenido el curso de actualización, por su presencia y su esfuerzo semana a semana. Eso indica ya toda su predisposición, todo su empeño en querer empoderarse más acerca de la práctica directiva en relación al recojo de la información del monitoreo de la práctica docente. Así que muy bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en esta noche nuestra tercera sesión, la cual estará centrada en el análisis de las rúbricas de observación de aula, parte 1, porque este análisis, dado por la complejidad y la minuciosidad que hay que tener, la hemos dividido en 2 sesiones. Entonces, esta es la primera sesión sobre rúbricas de observación de aula y la próxima sesión la tendremos el otro viernes. Muy bien, entonces esta tercera sesión denominada Análisis y reflexión de las rúbricas de observación de aula, ¿no? Este es el instrumento fundamental o el más empleado, dado que se utiliza tanto para el nombramiento, ¿no?, de nuevos docentes, para la evaluación de desempeño y, como les decía en las sesiones anteriores, también se utiliza como uno de los principales instrumentos para el monitoreo de la práctica docente, con la finalidad de que también tanto los docentes como el equipo directivo se familiarice con este instrumento, con sus respectivos desempeños y criterios e indicadores, con la finalidad de hacer cotidiana esta observación de aula, y también que los docentes se familiaricen y sepan pues en qué consiste cada uno de estos indicadores. Bien, entonces el propósito de esta tercera sesión es la de fortalecer a los directivos, los que ya están en práctica o los que aspiran a hacerlo, de las distintas instituciones educativas en el uso de las rúbricas de observación de aula. ¿Para qué? Para que puedan realizar un registro adecuado de las evidencias que registran pues al momento de realizar el monitoreo. ¿Ya? Entonces, al poder fortalecernos como equipo directivo en el uso de estas rúbricas, podremos emplearlas adecuadamente y a partir de ahí hacer una sistematización pertinente de los resultados. Muy bien, entonces vamos a recoger un poco nuestros saberes previos acerca de lo que conocemos de las rúbricas de observación de aula, ¿no? Sobre todo aquellos directivos que ya están en ejercicio, ya sea como designados, como encargados, y también para aquellos docentes que están aspirando a acceder a un cargo directivo. Entonces vamos conversando a través del chat o en todo caso levantando la manito para poder responder una de las 3 preguntas que tenemos en pantalla, ¿no? La primera, ¿qué vienen a hacer las rúbricas de observación de aula? ¿Para qué sirven estas rúbricas y qué protocolos se deben seguir para poder aplicarlas, ¿no? Entonces, adelante, estimados participantes, con sus respuestas a través del chat, o pueden levantar la manito para que podamos darle el espacio de que puedan responder alguna de estas preguntas. Entonces, unos 3 minutos para poder recoger esos saberes previos. A ver.
Estimada Araceli, por ahí también si tú me ayudas de repente en ver algún comentario o alguna de las manitos que levantadas, si es que yo no lo puedo ubicar Ok, rápidamente. ok, estimado. Gracias, gracias. Muy bien, ya se están. A ver, maestros, ¿qué tenemos por referente a las rúbricas de observación de aula? En primer lugar, ¿qué vienen a hacer estas rúbricas? ¿Para qué sirven? Y finalmente, ¿qué protocolos hay que tener en cuenta o qué pasos? Cuando nos referimos a los protocolos, o sea, ¿qué pasos, qué procedimientos debemos tener en cuenta para poder aplicar estas rúbricas? Ya tenemos una respuesta en el chat, estimada. Ok, así, ya lo ubiqué. Ana Gurto nos dice, son instrumentos que recogen evidencias de la práctica docente. Tiene como base en su estructuración el marco del buen desempeño docente. Muchísimas gracias, estimada Ana. Efectivamente, las rúbricas de observación de aula vienen a ser instrumentos para el recojo de evidencias, ¿no? Y que estas rúbricas están alineadas efectivamente al marco del buen desempeño docente. De allí la importancia de que en la clase 1 tuvimos que centrarnos en los principales referentes normativos que sustentan el monitoreo y acompañamiento de la práctica docente. Muy bien, entonces, a ver, otro participante, aunque aquí ya nos está dando ambas respuestas de qué son y para qué sirven, ¿no? Son instrumentos que sirven para recoger evidencias de la práctica docente. Entonces, alguien, Angelina Reyes dice, instrumentos que evalúan el desempeño de los docentes en relación a la práctica pedagógica. muy bien, entonces también está enfatizando en que son instrumentos para evaluar la práctica pedagógica. Por acá también nos dice Edwin James, nos dice las rúbricas que se evalúan en la práctica del desempeño son punitivas. ¿Qué dicen ustedes? A ver, creo que vamos a entrar en debate. Edwin James nos dice, las rúbricas que se evalúan en la práctica del desempeño son punitivas. A ver, ¿qué dicen? Vamos, de ahí vamos al final, de repente es llevar esta pregunta a ver si es que era así esta concepción que se tiene desde me imagino que es Dirección Regional de Educación de Piura, ¿no? DREP, sirven para la reflexión y la mejora de la práctica pedagógica, tanto del directivo como del docente, para poder así realizar los ajustes pertinentes. A ver, estimada Araceli, si me sigues ayudando con la lectura mientras conecto el cargador que está a punto de descargarse, por favor. Ok, Miss. A ver, tenemos Jorge Luis Ramírez dice instrumentos que recogen evidencias y después de un diálogo reflexivo tomar decisión para mejorar la práctica pedagógica. Anthony Merino dice, bueno, dice otra persona, Fanny Esperanza. Son criterios que se formulan teniendo en cuenta aspectos significativos que nos permiten una idea acerca de cómo se lleva a cabo la práctica pedagógica. Muy bien, gracias, estimada Araceli. Entonces ya tenemos aspectos en común que nos dicen acerca de lo que vienen a hacer desde la concepción de saberes previos que tienen acerca de las rúbricas de observación de aula, ¿no? Criterios que formulan teniendo en cuenta aspectos significativos para tener una idea acerca de cómo se lleva a cabo la práctica. Nos dice también Jorge Luis Ramírez, instrumentos que recogen evidencias y después de un diálogo reflexivo tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ahí también nos están todos coincidiendo acerca de que es efectivamente este instrumento para recoger evidencias, para recoger información, para tomar decisiones. ¿Será por ahí lo que uno de los participantes dijo, es punitiva? ¿Ustedes creen que para esa decisión punitiva será? Entonces hay que dejarlo entonces en
una interrogante bien grande para que al término de nuestra sesión podamos abordar esta expresión de uno de los participantes, a ver, y de repente nos pueda fundamentar por qué considera o cree que estas rúbricas son punitivas, ¿no? Entonces, alguien que una respuesta en relación a lo que la tercera pregunta nos dice, ¿qué protocolos se deben seguir? O sea, ¿qué procedimientos, qué pasos se deben seguir en la aplicación? En la sesión anterior habíamos visto qué se debe hacer antes de iniciar el monitoreo, ¿no? Ahora ya prácticamente hemos preparado el plan de monitoreo, hemos recogido todos esos insumos necesarios, elaborado el cronograma, entonces ya hemos hecho una primera visita de diagnósticos, aquellos que no tenían información del año anterior o que si eran docentes nuevos, igual había que hacer la visita de diagnóstico. Pero ahora entonces ya vamos a utilizar estas rúbricas, pero que hay que tener en cuenta. A ver, ¿alguien que nos pueda decir, estimados, o es que ya directamente vamos a al aula con las rúbricas? A ver, un minuto, y si no, ya avanzamos, ya nos damos cuenta que de repente nos falta tener un referente específico o cercano acerca de los protocolos que hay que seguir para poder utilizar estas rúbricas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver si hay alguna respuesta en relación a los protocolos. Casi todos se han centrado en la primera y segunda respuesta. Bien, entonces vamos a ya iniciar para luego darnos cuenta entonces a qué se refería estos protocolos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con ese punto de partida vamos a avanzar y vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, ya en relación a lo que son las rúbricas de observación de aula y que los participantes han podido también dar sus saberes previos en relación a lo que ellos consideran o las fuentes que han revisado de repente o por la misma experiencia de utilizar estas rúbricas. Bueno, la mejor información que podemos tener es del mismo documento que existe con todo lo relacionado a las rúbricas de observación de aula y que ha sido emitido por el Ministerio de Educación. Hay una guía, un instructivo con todos los protocolos desde la concepción, desde de las rúbricas de observación de aula y desde las partes que tiene. Entonces vamos a ir entrando en detalle. Las rúbricas de observación de aula están en el manual de desempeño, ¿no? De docente, no es un manual de aplicación, que al término de esta sesión se les va a hacer llegar junto a este PPT este manual. En este manual está de manera muy amplia y detallada en qué consiste, cuáles son sus protocolos, qué aspectos tienen. Entonces, para poder abordarlo, hasta ejemplos también tenemos ahí. Ok, ahora sí. Decíamos entonces que en este manual de aplicación de las rúbricas de observación de aula, se define a este instrumento como tal, como ustedes lo han mencionado, un instrumento cuya finalidad es evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes, ¿no? Entonces ustedes también han dicho eso, es un instrumento para recoger evidencias de la práctica docente en relación al marco del buen desempeño, ¿no? Pero específicamente de repente a lo que ustedes ya han mencionado, es cómo el docente se desenvuelve frente a sus estudiantes, pasando, se entiende, previamente de una planificación de una sesión y que luego esa sesión planificada
se pone en práctica frente a los estudiantes. Y esa puesta en práctica de la planificación es lo que se observa a través de este instrumento, ¿no? Entonces, aquí también nos especifica que cuando en el manual se menciona de lo que el docente se desenvuelve frente a los estudiantes en relación al aula, no se está refiriendo solamente al salón de clase como tal, sino que esta observación se puede dar también en un laboratorio, en la biblioteca, en el patio, en un espacio que permita interactuar a los estudiantes y que con el docente y que se vea pues cómo el docente despliega las distintas actividades planificadas en relación a cada una también de las rúbricas. Ahora bien, ¿cómo son estos instrumentos? ¿Cómo está organizado? Pues bien, las rúbricas como tal, este instrumento tiene 5 desempeños. Y estos desempeños son justo lo que una de las maestras mencionaba, alineados al marco del buen desempeño docente. En el marco del buen desempeño docente tenemos 40 desempeños. Sin embargo, de esos 40 se han sintetizado en 5 los que están relacionados al dominio 2, ¿no? Para que puedan ser observados a través de desempeños específicos con sus respectivos indicadores, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en este segundo párrafo nos dice que los 5 desempeños que se han considerado para este instrumento incluyen aspectos sustantivos y observables, o sea, aspectos muy fundamentales y que son observables en el aula, entendiéndose con la aclaración que acabamos de decir, y que estos están vinculados directamente con el dominio 2 del marco del buen desempeño docente, que es enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Sin embargo, no perdamos de vista la importancia de que en el dominio 1 nos enfatiza la preparación para el aprendizaje, es decir, todo lo que es planificación, para actuar o generar actividades frente a nuestros estudiantes. Primero, ya se sobreentiende que ha habido toda una planificación rigurosa que asegure la previsión de actividades que se evidencien a través de la práctica y que a través de la rúbrica de observación vamos a registrar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos 5 desempeños que nos está mencionando este manual que componen este instrumento de observación de aula? ¿Ya? Entonces, el instrumento de observación de aula está conformado por 5 desempeños que lo tienen ahí. Y cada uno de esos desempeños tiene una rúbrica. ¿Ya? Por eso son 5 rúbricas, porque cada uno de los desempeños se observan con una rúbrica específica y el conjunto en sí constituye el instrumento de observación de aula, ¿no? Que decimos las rúbricas. Muy bien, entonces el primer desempeño que contiene este instrumento es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El segundo desempeño es promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Tercer desempeño, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Cuarto desempeño, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Quinto desempeño, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Antes que avancemos, estimados colegas, ¿qué es lo que ustedes notan en relación a cada uno de estos desempeños con las competencias del marco del buen desempeño docente? A ver. ¿Qué relación? ¿Con cuál de esas competencias? Si es que lo tienen a la mano, su marco del buen desempeño, pueden recurrir para ver dónde, con cuáles de esas competencias se está relacionando, ¿no? Si es que, a ver, podríamos hacer ese ejercicio. Creo que por aquí hay algún comentario o está en relación a la asistencia. Entonces, ¿qué podemos decir, estimados directivos, estimados docentes, con lo que acabamos de hacer esta lectura
de los 5 desempeños que conforman este instrumento y que, como acabamos de decir, cada desempeño se observa con una rúbrica específica. ¿Cómo se relacionan estos desempeños con algunas de las competencias del marco del buen desempeño docente? Estimada Araceli, me escribe acá, no se escucha, dice, ¿no me están escuchando bien? Sí se escucha bien, estimada. Ah, ya, entonces de repente, maestra, revise su audio de su equipo. Ya, sí me están escuchando, gracias. Entonces, ¿alguna competencia que puedan encontrarle relación? Recuerdan que una de las competencias, ¿no? del marco del buen desempeño docente que está en el dominio 2 es que el docente pues tiene que garantizar, ¿no? Garantizar, conocer a sus estudiantes para poder generar un clima propicio, ¿no? Para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Ese clima propicio se va a dar cuando haya un cumplimiento de acuerdos de convivencia, cuando haya un comportamiento adecuado que permita que la clase se desarrolle sin interrupciones. Entonces, por lo tanto, uno de esos desempeños está relacionado a regular positivamente el comportamiento de los estudiantes. Entonces, ahí es como esa competencia aterriza en este instrumento a través de este desempeño. Es por dar un ejemplo, ¿no? De repente ustedes, muy bien, crea un clima propicio para el aprendizaje, está con la convivencia. Muy bien, entonces miren cómo esas competencias del marco van aterrizando de manera concreta en nuestra práctica. Y es lógico. Díganme ustedes, si no hay un clima propicio, ¿podremos desarrollar, garantizar el logro de aprendizajes? ¿Se podrá? No, por supuesto. Entonces, el clima propicio es la condición fundamental para poder desarrollar una clase ininterrumpida, pero sobre todo para garantizar que los aprendizajes se logren. De allí es cuando pues escuchamos, decimos, uy, el docente no tiene manejo de aula, los estudiantes, él está que habla y los estudiantes están que conversan, se tiran papeles, hacen bulla, no le hacen caso. Entonces, eso que nosotros comúnmente lo llamamos como que el docente no tiene dominio de aula, lo que está evidenciando es que no se está regulando positivamente el comportamiento de los estudiantes, es decir, no se está garantizando ese clima de aula que es fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ir encontrándole ese sentido al marco del buen desempeño y su relación con los distintos desempeños que está presentando esta rúbrica. Muy bien, entonces ahora esto ha sido solamente para mencionar cuáles son, pero nos vamos a ir deteniendo de manera específica en cada uno de ellos a lo largo de estas 2 sesiones que justamente nos van a servir para el análisis reflexivo de cada una de estos desempeños con sus respectivas rúbricas y también con ejemplos que nos permitan comprender qué aspectos o evidencias concretas o ejemplos nos dan a nosotros cuenta de que se está cumpliendo los indicadores de cada uno de estos desempeños. Entonces, para seguir comprendiendo cómo se estructuran estas rúbricas, porque en el manual está, en el manual ustedes van a encontrar y en el instrumento también con la ficha de monitoreo, porque esta ficha de monitoreo que es el instrumento de observación de aula, precisamente recoge esta estructura del manual y consolida en un instrumento con todos estos aspectos informativos, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. El progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, que es el desempeño 3, se define
como lo que hace el docente, o sea, acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y retroalimentación formativa y adecua las actividades de la sesión a las necesidades. De los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos. Entonces, esta es prácticamente una definición sintética, precisa, para tener un referente a qué se está refiriendo este desempeño, ¿ya? Entonces, este es un segundo aspecto que hay que tener en cuenta. Ahora, también encontramos ahí niveles, ¿no? Desde el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, cada uno de esos niveles en números romanos, su mismo nombre lo especifica, vienen a ser los niveles de logro, los niveles en el que se ubican los docentes de acuerdo a la análisis que se haga después del registro de información, con las evidencias y el cruce de información y el análisis con los indicadores respectivos. Entonces, el monitor va estableciendo qué nivel le corresponde, ¿no? Pero eso es después de un análisis minucioso. Por eso es que yo les pregunto antes de seguir avanzando. Como tal, este instrumento de observación de aula, lo llevo al momento del monitoreo y de frente lo lleno ahí la evidencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería el proceso? De frente voy ya a utilizar la ficha de frente, lo lleno. No, dicen, ¿no? Muy bien, Rosa nos dice, no, se registra en un cuaderno, dice. Se hace un registro, puede ser un cuaderno, puede ser una ficha que tenga de repente espacios para rellenar, cuaderno de campo. Ajá, muy bien, excelente, estimados participantes. La ficha, el instrumento donde ya ahí va la evidencia y se marca el nivel de logro, no se utiliza en el momento del monitoreo. Entonces decimos, pero ¿cómo? ¿No me dicen que es para registrar? Sí, efectivamente, pero en ese momento no es para utilizarlo. ¿Y por qué será? ¿Por qué no lo podremos utilizar en ese momento? A ver, por ahí creo, y levantó la mano, Rosa Elena me pareció haber leído. ¿Quiere participar, estimada, frente a la pregunta? Roselena, levante la manito para activarle el audio. Ya no sé. Ah, ya, ya. Entonces, la mayoría está opinando, ¿no? Nos dice cuaderno de campo y luego nos dice, se hace un análisis de esas evidencias recogidas. Muy bien, o sea, de ese cuaderno de campo, que vamos a ver que hay distintos modelos. La otra, cuando entremos a la visita de aula y al diálogo reflexivo, ahí vamos a presentarles distintos, de repente, ejemplos de cuadernos de campo, ¿ya? Entonces, ese es un borrador que utilizamos nosotros, subdirectores, directores, monitores externos, los especialistas también de la UGEL cuando va. En base a estos referentes tienen una ficha con cuadros en blanco donde ahí registran. ¿Ya? Y después ya hacemos un análisis tal como lo están diciendo aquí nuestros estimados participantes, y es una vez que se analiza lo que se ha registrado, ya recién se lleva a este instrumento para darle una valoración, ¿ya? Ese es el proceso a seguir, porque nos dice ahí, se debe analizar las acciones realizadas por los docentes. Fanny nos dice por qué es necesario hacer un acompañamiento con el análisis. Muy bien, claro, porque no es solamente registrar ahí, sino que en base a ese registro ya viene el posterior acompañamiento. ¿Ah? Entonces vamos entendiendo esta parte. Muy bien, entonces otro aspecto dentro de la estructura que debemos tener en cuenta de que debajo de los niveles de logro también nos presenta una descripción general de cada nivel, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿cuándo es un nivel 1? Cuando no alcanza las condiciones del nivel 2. ¿Cuándo es un nivel 2? Cuando el docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda una retroalimentación elemental.
Y así nos va diciendo cuándo es un nivel 3, cuándo es un nivel 4. Entonces, esa información nos ayuda para el momento del análisis. Y ya vamos a ver por cuál de los niveles se empieza a analizar. ¿De acuerdo? Entonces, y por último, en relación a la estructura, lo que tiene una descripción ya, cada uno de esos niveles tiene una descripción extensa, ¿ya? Que complementa esa descripción general que acabamos de leer, ¿no? En relación al nivel 1, en relación al nivel 2, donde ya va diferenciando un nivel de otro. Entonces, ¿dónde nos ayuda? Con esta descripción extensa. Y precisamente es esta descripción extensa la que nos ayuda en el análisis. Por eso la importancia de conocer esta estructura y esta información, para qué está puesta allí. ¿Ya? Entonces, retomamos, estimados, recordemos que la estructura de estas rúbricas se da con la finalidad de que tengamos muy marcado de que cada uno de esos desempeños viene a ser el nombre, ¿no? Con el que lo conocemos. Son 5 y cada uno tiene un nombre específico relacionado también, estamos diciendo, a las competencias del marco del buen desempeño. Debajo de cada uno de esos desempeños hay una síntesis que nos indica a qué se refiere ese desempeño, qué es lo que se debe observar en síntesis a través de ese desempeño. Pero eso no nos ayuda, simplemente nos sirve de referente. Luego también nos indica que en la rúbrica hay niveles y que cada uno de esos niveles, lo que nos permite a nosotros identificar nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? De que hay una descripción general de cada nivel en negrita, ¿no? En qué consiste cada nivel, cuándo es un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Y luego también nos indica una descripción extensa. Y dijimos que esta descripción extensa es la que nos sirve para el análisis minucioso de las evidencias que hemos encontrado y darnos cuenta en cada indicador con cuál se alinea, si al nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí en relación a esta parte de la estructura de las rúbricas? ¿Tienen alguna pregunta, estimados? ¿Alguna duda de repente? A ver, dice Fanny Esperanza, nos dice, similar es lo que sucede con los estándares de aprendizaje en los estudiantes, ¿no? A ver, claro, en los estándares son descriptores, ¿no? De logro, de cómo progresan las competencias, claro. Y esto, si lo llevamos a un ejemplo relacionado a esos estándares, pues también nos va dando descripciones, ¿no? De cómo las actuaciones, según lo que haga el docente frente a los estudiantes, se va ubicando también en distintos niveles. Acuérdense también que uno de los referentes de lo que es el monitoreo y acompañamiento era la RBM 005-2020, que nos hablaba de distintos progresos que tiene el docente en relación a su práctica pedagógica y en relación también al marco del buen desempeño docente. ¿Ya? Y esos progresos, incluso por más que hay un nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, entre alguien que pueda estar en el nivel 3 puede tener distintas ubicaciones, ¿no? Puede ser como por ejemplo, decir, es un 3.5, está entre 3 y 4 casi. Algunos están en 3, pero es casi muy cercano a un 4. Mientras que el otro que también está en un nivel 3, pero es un nivel 3 en el margen inferior. A eso se refiere esa RBM 0.05, ¿ya? ¿Alguna duda? A ver, vamos a ver si alguien ha escrito. A ver, por acá.
Nos dice Jacqueline Castillo. En ocasiones he observado que durante el monitoreo se hace el registro directamente con la rúbrica. Posiblemente, estimada, ¿no? Posiblemente que de repente haya podido observar que hayan hecho el registro directo con la rúbrica, pero eso no es lo correcto. No es lo correcto porque justo les decía, no quiero yo dar la respuesta, se los dejo abierta esa pregunta. ¿Por qué no se sugiere, no se puede de repente considerar utilizar directamente el instrumento en la observación? A ver, ¿a qué se debe? Díganlo ustedes y luego construimos nuestra respuesta. Nos dice por ahí, así lo hacen la mayoría, nos dice, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué? Entonces, ¿qué está pasando? Si la mayoría lo hace es porque seguramente, ¿qué es lo que está desconociendo? ¿No? Y aquellos que nos dice que no debería hacerse, entonces, ¿por qué no debería hacerse? A ver, participemos, estimadas. Ya, nos dice Jacqueline Castillo. El detalle es que de esa manera, o sea, cuando ya se registra en el instrumento directo, se pierde el espacio de reflexión. ¿No? Eso es lo que la maestra nos dice ya directo, lo tiene registrado. A ver, ¿será correcta esa respuesta? Hay que complementarla aún más. Por aquí Rosa nos dice, ¿por qué es importante que se analice el desempeño del docente? Exacto, acabamos de ver, o lo tienen ahí frente en pantalla, esta descripción extensa del desempeño y por lo tanto, si de frente yo directamente lo lleno, ¿en qué momento me estoy mirando en esta descripción extensa de cada desempeño? ¿Cómo es que estoy yo validando si está en nivel 1, 2, 3 y 4? ¿Podré en ese momento, mientras observo y registro, a la vez analizar? A ver, 2 minutitos para recoger sus respuestas, estimados. A ver, vamos a leer. Carlos Enrique nos dice, a ver por acá, Carlos Enrique nos dice, no se debe hacer porque es necesario que debe haber análisis, por supuesto, de lo que se ha observado a través del cuaderno de campo. Así es, mi estimado. Hace un rato decía, no habría reflexión, no habría análisis, no había deconstrucción. Recuerden que el monitoreo es ir, registrar, como una cámara fotográfica, ir tomar foto así del momento, ¿no? Esa foto se traduce en lo que ustedes registran en su cuaderno de campo, pero eso no queda allí, sino que ustedes lo que han registrado se van a su espacio, a su oficina o en el espacio donde tengan para poder leer y releer lo que han escrito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de deconstruir, o sea, deshilar muy fino para ver las evidencias que les permiten a ustedes dar por realizado de manera concreta, objetiva y cuál de esas evidencias se ubican en el nivel 4, nivel 3, nivel 2 o nivel 1. Y para hacer esa deconstrucción, ese análisis, esa correlación, se requiere concentración, se requiere también un poco de experticia y se requiere un espacio fuera del monitoreo. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Si hay algunos directivos, espero que no estén aquí o de repente son de otra región, pero si algunos de los que están aquí de repente por desconocimiento lo han venido utilizando, entonces ya estamos comprendiendo, estimados colegas, que no debemos en ese momento registrar.
Y vamos en adelante por ver por qué. Nos dice, Alex Junior nos dice, no es posible hasta que termine la sesión observada y realizar el análisis. Aldo nos dice, es importante la explicación del desempeño del docente para la reflexión y toma de decisiones para mejorar su práctica pedagógica. No se puede, dice Karina. Primero se registra, luego se analiza y se reflexiona con el docente. Exactamente, estimados. Qué bueno que nos está quedando claro. Sumi Salazar, porque se tiene que dialogar con el docente y analizar juntos para reforzar y hacer la retroalimentación y dar soporte al colega. Muy bien, estimada. Oscar Mateo. Primero se debe observar la práctica pedagógica del docente, anotar las evidencias en el cuaderno de campo, luego hacer junto al docente un análisis reflexivo para darle valoración en las rúbricas con miras a mejora. Así es, estimado. Entonces, ese análisis, su mismo nombre lo dice, ese análisis implica del todo fragmentar en pedacitos pequeños para luego volverlo de nuevo a sintetizar. Y ese análisis y síntesis es lo que nos lleva a un proceso de reflexión y que junto al docente se va determinando también la valoración para que así el docente no diga, el director o el subdirector no sé por qué me puso nivel 2 cuando yo debo tener nivel 3, o no sé por qué me ha puesto nivel 3 y yo debo tener nivel 4. Entonces, si dice eso es porque cuando han hecho la deconstrucción no ha identificado esas evidencias concretas que lo ubican en uno u otro nivel, ¿no? Alison nos dice, el aporte del acompañante sería mínimo o nulo. Si se registra de manera directa, ya no hay nada más que reflexionar. Luego nos dice, Rosa nos dice, luego de reconstruir y completar la ficha, se llega a una reflexión con el docente. Muy bien, para generar compromisos de mejora. Claro. Una deconstruir significa de lo que se ha observado, hacer un análisis que fragmente, ¿no? De acuerdo a cada desempeño y todo lo que hemos observado, generar también un guión de diálogo reflexivo, de construir, eso es de construir. Y luego que se ha hecho todo ese análisis y síntesis, construimos o reconstruimos nuevamente para poder hacer la reflexión. Muy bien, estimados, muy interesantes sus participaciones, nos están sirviendo a todos para darnos cuenta qué aspectos tenemos claro y qué aspectos aún no tenemos claro, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, ya los protocolos, lo que al inicio estábamos preguntando, ¿qué vienen a hacer estos protocolos? ¿Alguno de nosotros o de los presentes tiene idea cuáles son esos protocolos? Llámese protocolos a los pasos, a los procedimientos previos a esta aplicación o uso de las rúbricas de observación de aula. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el protocolo número 1 o paso número 1. Hay que prepararse para la observación. ¿Ya? Lo que están ustedes haciendo aquí al estar presentes en este curso de actualización, se están preparando. ¿Para qué? Para entender, para comprender cómo están conformadas, cómo se analizan, cómo se debe usar. ¿Ven? Ya se están dando cuenta, ustedes mismos dicen, algunos se lo usan, otros dicen la mayoría. No, no debe ser así. Entonces, ustedes mismos, en base a lo que ustedes mencionan y luego la información de fuente confiable que se está presentando, ustedes mismos van sacando sus conclusiones. ¿Y eso qué significa? Nos estamos empoderando, nos estamos preparando. Pero en este paso número 1 habla de manera específica de que esa preparación para la observación se refiere a 3 aspectos. Hay que revisar atentamente las rúbricas y practicar. Ojo, miren, revise atentamente las rúbricas y practique.
Por eso mismo, entonces yo no puedo utilizar directo el instrumento porque ese instrumento ya es una presentación formal, ordenada, coherente, analizada, con un nivel de logro ya establecido, producto del análisis. ¿Ya? Entonces, cuando me dice aquí, revise atentamente las rúbricas y practique, nos dice, aunque usted esté certificado, porque antes se ha llevado unos cursos que certificaba como observador, ¿no? Y que aprobaba este curso de certificación de uso de las rúbricas por el mismo ministerio, aún de que estudiemos el manual justo del que les estoy hablando y que se les va a hacer llegar, del cual he traído algunos aspectos de los cuales estamos hablando. Entonces, hay que examinar cada una de estas rúbricas, que a continuación lo vamos a hacer, y volver de repente, si hay videos instructivos, hay que volver hasta entenderlo, hasta que nos quede claro. Eso es revisar atentamente las rúbricas y practicar, ¿no? O sea, a ver, bueno, con ese voy a ver un video, busco una clase, porque hay incluso en internet, en YouTube encontramos, ¿no? Videos de clases. Voy a observar ese video de una clase y voy a practicar, a ver, registrando con mi cuaderno de campo evidencias para cada uno de los desempeños. Eso es practicar, ¿ya? Muy bien, entonces otro aspecto relacionado a esa preparación es que también hay que informar al docente y a los estudiantes que se va a ir a hacer la visita, ¿no? Esto ya de acuerdo al plan de monitoreo y acompañamiento. Recuerden que hicimos cronogramas de los distintos momentos, mínimamente 3 monitoreos, es lo que la norma nos dice. Pueden ser más según también la necesidad del docente, pero mínimamente 3 si es posible a todos, pero también si focalizamos, hay docentes que ya destacan en su práctica pedagógica, ya no necesitaríamos hacerle otra vez un tercer monitoreo, sino que ese tiempo que podríamos dedicar a esos docentes que están destacando, le podemos enfatizar a los docentes que están en el proceso todavía, ¿ya? Entonces, hay que informar al docente que va a ser visitado, y aparte, no solamente en la sensibilización, sino cuando ya se le hace llegar su cronograma, para que también el docente vea que hay una consideración hacia él, para que no se estrese, para que le permita fluir. Pero también hay un detalle aquí, ¿no? Que a veces también quienes estamos en la práctica nos damos cuenta de que cuando hacemos esa notificación a través de un comunicado, de un cronograma, de un memorándum múltiple, también nos damos cuenta que justo para la fecha que vamos a ir a observar, como que se ve una clase distinta, ¿no? Y a veces los mismos estudiantes nos dicen, cuando usted va, la profesora o el profesor es distinto, nos dicen así. O a veces también notamos que el profesor trata de que se vean esos desempeños, pero como que no fluye. ¿Por qué no fluye? Porque el estudiante no es cotidiano esa práctica que lo lleva, ¿ya? Sin embargo, sí es necesario que por lo menos 1 o 2 de esos monitoreos sean comunicados, ¿no? Para poder generar también una responsabilidad y una formalidad. Pero al menos el de diagnóstico y el de salida, eh, yo sugeriría que sea inopinado. Pero ojo, recuerden que todo eso se hace en consenso en el momento de la sensibilización y la socialización del plan de monitoreo y acompañamiento, con el consenso y acuerdo de todos, no con la imposición, ¿ya? Muy bien, entonces otro aspecto que se refiere a esta preparación es programar el tiempo necesario, ¿ya? Entonces nos dice aquí que el tiempo necesario para observar a cada docente puede estar entre 45 y 90 minutos, incluso a veces si son más pequeñitos se pasa más la maestra, ¿no? Casi se pasa 120 minutos por lo mismo, de acuerdo al área que trabaja también y la competencia que implica más tiempo en los pequeños, ¿no?
Entonces debe reservar también, nos dice, un tiempo para registrar su calificación y lo que normalmente tomará entre 30 y 45 minutos. Esta parte del registro vamos observando y vamos registrando, pero también se refiere a la calificación, se refiere ya a los niveles de logro, o sea, al análisis ya. Ese tiempo es lo que tenemos parte, ¿ya? A ver, por aquí. Luego, paso número 2, hay que ya realizar la observación. ¿Ya? Entonces, el paso 1 ha sido prepararnos. ¿Qué significaba prepararnos? Leer, ver en qué consiste su estructura, cómo se interpreta, qué desempeños son, qué indicadores hay, qué niveles hay, cuál es la información que me permite a mí darme cuenta, practicar con videos, registrar. Una vez que ya tengo una cierta confianza en el dominio de de estas rúbricas, de este instrumento, entonces ya, ahora sí ha llegado el momento de realizar la observación. Y para realizar la observación también hay aspectos que considerar, ¿no? Hay que ubicarnos, nos dice, en un lado del aula, en un espacio donde nos permita registrar, observar a los estudiantes en su conjunto o de repente acercarnos por ahí sin que tener que intervenir a ver cómo están progresando, sobre todo en el momento de la retroalimentación que hace la docente, ¿ya? Pero siempre manteniendo un silencio y sin intervenir a fin de evitar distracciones al docente y a los mismos estudiantes. Ahí también, mientras realizamos la observación, se va tomando notas detalladas en el cuaderno de campo. Nos dice, registre esas evidencias del desempeño del docente relacionado a los aspectos que se valoran empleando una ficha de toma de notas. No dice la ficha de observación, sino una ficha de toma de notas. Y esa ficha de toma de notas puede también ser un cuadro de campo. ¿Ya? Entonces, para ello es indispensable que esa toma de notas sea de acciones o conductas observadas, evitando interpretación. Por ejemplo, no podemos decir, la profesora es empática. Ahí estamos interpretando. Pero si yo digo, la profesora le da permiso al estudiante que solicita ir al baño. Ah, ¿está siendo empática? Sí. ¿Cómo? Porque a través de esa acción me permito, pero yo no les doy la interpretación, registro. La profesora se agacha a la altura de los estudiantes. Esa es la acción evidente, que obviamente ya en el análisis y al correlacionar con la explicación extensa de cada desempeño me hace ver que eso que hace la profesora de dar permiso para ir al baño, de agacharse a la altura de los estudiantes, está relacionando con indicadores específicos que me hacen ver en cuál de esos niveles se va ubicando la maestra según el indicador y según el desempeño. ¿Ya? Entonces, esas observaciones ya lo vamos a ver en adelante. Ahorita estamos centrándonos solamente en lo que es estos protocolos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una relacionada a lo que hace un momento estábamos analizando, ¿no? Y generando también participación a si se usa o no se usa. Nos dice aquí, la ficha de calificación, o sea, el instrumento de observación, no se utiliza durante la observación. ¿Ya? ¿Y esto de dónde ha sido extraído? Del mismo manual. La calificación de la actuación del docente se hace después. Esa calificación se refiere a los niveles en los que va a poder colocarse según las evidencias recogidas. ¿Y por qué no se hace? Aquí vamos a encontrar. La memoria es frágil. Lo que observó podría dejarse de lado detalles importantes que significan diferencias en calificación.
Además, usted deberá entregar su calificación, así como el fundamento de la misma, para lo cual sus notas serán muy útiles, por supuesto. Ahí es donde los maestros decían, en el momento de la reflexión, ahí con el docente, se va analizando y se le dice, de acuerdo a esta evidencia, ¿usted en qué nivel? Mire, este nivel nos dice que debe haber hecho tales y tales indicadores de acuerdo a lo que acabamos de registrar y de lo que usted hizo. ¿Con cuál nivel considera usted que estaría? Entonces la misma maestra o el mismo maestro dice, bueno, yo creo que en el nivel 2 porque he hecho esta parte, pero me faltó la otra. O no, yo creo que en el nivel 3 porque he hecho todo esto y esto, pero me faltó esto. Entonces así va tomando él mismo también una postura crítica, una postura reflexiva de por qué se le va asignando cada uno de esos niveles, ¿ya? Pero sobre todo no se lleva porque el tiempo, la concentración que requiere no nos permite en ese momento hacer directamente y porque como dice acá se entrega ese significativo al docente y pues con el tiempo que escribimos en nuestros propios jeroglíficos nos entendemos, ¿no es así? Nos entendemos qué registramos. Nosotros nuestros jeroglíficos que tenemos ahí ya sabemos qué significa. Y en la ficha, en el instrumento de observación, no va a ir así, pues, no va a ir con esas abreviaturas que utilizamos que por el tiempo no nos ayuda a ser más detallados en lo que escribimos, ¿ya? Por eso mismo también es. Hasta ahí, estimados colegas, ¿tienen alguna pregunta? Ya, a ver, Araceli, si por ahí ves algún comentario, me avisas, por favor, ¿ya? Ok, Miss. Gracias. Seguimos entonces. Paso número 3 o protocolo número 3. Ahí ya viene la parte de lo que estábamos hablando hace un momento. Ya fuimos al aula, ya con nuestro cuaderno de campo o nuestra ficha de recojo de notas o toma de notas, ya hemos escrito las conductas observables y a partir de ahí ya volví yo a mi espacio y empecé a mirar, ¿no? A ver evidencia está con cuál de estos niveles, ¿no? Con cuál de estos niveles encaja. Empezando aquí nos dices, ya ese es el momento de analizar y ya poder calificar esa observación, ¿no? Uno ya lo tiene eso sí hay que entenderlo. No es que recién le llamamos al docente y en el delante del docente me pongo a escribir, uy, porque si no, no acaban nunca, sino que uno ya lo tiene ya y luego ya cuando viene el docente en base a unas preguntas que es el guión de diálogo reflexivo, que en la clase 5 lo vamos a ver, en base a esas evidencias también se plantean las preguntas y empezamos a conversar y luego vamos mostrando la evidencia que ya hemos pasado al instrumento, ¿ya? Entonces, este momento de calificar la observación se refiere a eso y nos dice, califique lo más pronto posible. Ojo, quiere decir, si monitoreo las 2 primeras horas, apenas monitoreo, ojalá no haya nada que me interrumpa y voy y me concentro ahí lo más pronto posible para que cuando ya la maestra al término de su jornada, yo lo pueda llamar para hacer el diálogo reflexivo. Por eso es que cuando hacemos el monitoreo y acompañamiento, hay un cronograma. Y ese cronograma se tiene que respetar, no solamente para el monitoreo, que es el registro de la observación, sino sobre todo para hacer estos espacios de análisis y de diálogo reflexivo, ¿ya? Entonces, de preferencia nos dice hay que realizar la calificación inmediatamente después de la observación. Ojo, el manual lo establece así, de manera que pueda recordar con mayor detalle lo observado. La calificación evaluada.
Por eso la calificación lo tenemos ahí. Al momento que llamamos al docente, hacemos el diálogo y empezamos a generar las preguntas y finalmente hacemos que a través de esas preguntas él mismo diga, sí, yo considero que estoy en este nivel, pero ustedes de repente han registrado otra. Entonces ustedes siguen preguntando y preguntando hasta que él mismo se da cuenta finalmente que coincide con el nivel que ustedes han registrado. ¿Ya? Esa es la forma. No decir, ah, mire maestra, usted tiene aquí nivel 2, aquí nivel 3, aquí nivel 4. No, es primero con ellos llevarles, pero ya ustedes antes ya lo tienen listo. Si cuando van haciendo ese diálogo se dan cuenta que de repente la maestra se dispersa de lo que ustedes han registrado, entonces tienen que generar esas preguntas en base a los indicadores que tienen ahí para que él finalmente ella misma se dé cuenta y diga, sí tengo. Entonces ustedes después que ya termina todo este proceso, le muestran, efectivamente maestra, tal como usted ha identificado con las evidencias que le hemos mostrado, con los indicadores que dicen ahí, efectivamente coincidimos en lo que usted misma también acaba de identificar. ¿Se dan cuenta? Es como que más horizontal esa calificación, ya, a que de frente le digamos esto tiene. Pero ojo, eso también ya se hace antes de llamar a la docente al diálogo reflexivo, ¿ya? Si no, esos momentos se nos pasan. Luego, nos dice, para poder colocar el nivel de logro que corresponde, hay que tener en cuenta que el análisis de la rúbrica se hace de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Se hace de derecha a izquierda. Si ustedes se dan cuenta, y hay una flechita y ahí hay un esquema con los 4 niveles, empezando en el lado izquierdo, nivel 1, luego nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Entonces, para poder analizar, cuando ustedes están solos y empiezan a analizar, se empieza de derecha a izquierda, es decir, del nivel 4. Ese es el punto de desempeño destacado, pero por ahí empiezo. Y ahí me está dando en la explicación extensa que acabamos de ver hace un momento de cada desempeño y de cada nivel, me va mencionando, hace esto, y además, y por eso hay un conector ahí que vincula, porque nos está de derecha a izquierda, o sea, empezando del nivel 4, dicen, bueno, esto sí lo hizo. El segundo Estimada también lo Raquel, hizo, estimada ¿sí? Raquel, sería bueno que apagues tu cámara porque por rato no se te escucha. Ok, ok, ya, ok. Gracias. Entonces, ahora sí, Araceli. Sí, sí, se escucha bien. Ya, perfecto, ya, perfecto. Entonces, cuando nos damos cuenta en este nivel 4 de que el maestro hizo los 2 primeros, pero ya no los 2 últimos, entonces retrocedemos hacia el nivel 3. ¿Ya? Entonces, ese es el indicador que me dice, ah, ya no ha podido hacer todos esos 4 aspectos. Entonces, me voy hacia el nivel 3 y vuelvo a mirar en qué dice el nivel 3 que debe hacer esto y esto. Uy, pero el docente no hizo eso, hizo solo la primera parte. Voy retrocediendo finalmente, si es que así fuera el caso, hasta llegar al nivel 1. ¿No? Donde ya prácticamente el nivel 1 significa que no se evidencia el nivel 2 para nada. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta y algún comentario, estimada Araceli? Porque como lo tengo ampliado, no puedo ver. A ver, vamos a ver. Tenemos Alison, dice que la calificación se hace sin la participación del docente evaluado, dice Alison. Am, Sí, efectivamente.
Ana Burgo Efectivamente, dice, por eso les decía. registrar actuaciones y no interpretaciones implica bastante minuciosidad para no tergiversar la práctica. Esos dos comentarios. Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿no? Y ese registro, ese análisis, pues hay que hacerlo en un tiempo donde no nos interrumpan, donde nos permitan la mayor concentración posible para hacer ese análisis, ¿ya? Minucioso. Entonces ya van quedando aspectos claros, estimados, ¿ya? De que la calificación se hace sin participación del docente. Y al momento de la reflexión, hacemos las preguntas, pero ya teniendo esa calificación previa que no mostramos. Ya es como cuando enseñamos en aula. Nosotros sabemos a dónde tiene que llegar el estudiante, al propósito de aprendizaje y a la movilización de esas capacidades. Y cuando lo vemos que se está dispersando, no le decimos así no es así, sino que con preguntas y repreguntas lo hacemos que vuelva al camino que debe recorrer y que él mismo se dé cuenta en dónde está su dificultad y qué tiene que hacer para llegar a donde debe llegar. Es lo mismo con los docentes, ¿ya? Hasta ahí se comprendió, ¿no? ¿Alguna pregunta en relación a esta parte que dice que hay que analizar de derecha a izquierda? Seguimos. También nos habla en este aspecto del tercero, que es ya para la calificación. Hay que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿ya? Lo más objetivo posible. Es decir, hay que evitar calificar en función de información sobre lo que hay obtenido por medios distintos a esa observación. De repente a veces llegamos y alguien nos dice, ¿no? De repente el director nos dice, bueno, en nuestro caso de subdirectores, de repente el director nos dice, uy, el quinto A es uno de los mejores docentes, ¿no? Entonces, esa información recibimos, pero esa información no tiene que influir en ese momento de la calificación que vamos a dar. Nuestro análisis tiene que ser muy, pero muy objetivo. A ver, muy bien, entonces hemos llegado hasta esta parte de que hay que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? No dejarnos influenciar por ningún tipo de información que no tenga relación con este instrumento de recojo de información, ¿no? Nada de lo que hayamos escuchado o que de repente encontremos un informe incluso, ¿no? Esto nosotros tenemos que constatar. Aquí nos dice hay que basar la calificación estrictamente con lo que se observa durante la sesión y en lo que la rúbrica indica, ¿de acuerdo? Entonces, también nos dice que hay que aplicar cada rúbrica por separado. Ojo, esto es muy importante. A veces un docente tiene mayor fluidez en uno de los desempeños, pero tiene dificultad mediana o mucha dificultad en otro de los desempeños. Entonces, nosotros tenemos que calificar individualmente. No porque tiene dificultad en uno de los desempeños, ya vamos a decir, ya por este desempeño ya tiene un nivel promedio o en todos estaría también así. No, todo es eh, individual. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ustedes identifiquen en cuál de esos desempeños tiene la dificultad para que ustedes hagan el acompañamiento, ¿ya? Necesario. También hay que calificar cada sesión de forma independiente, es decir, monitoreo 1, el monitoreo 2, el 3 o el 4, de forma independiente, ¿ya? Entonces, ver progresos en lo posible, pero no ya estandarizar que porque en el monitoreo 1 o 2 no hubo mucho progreso, entonces ya no tengo tiempo de analizar y ya estoy con mucha recarga de documentos, de hacer otras gestiones, y entonces, bueno, le pondré igual que el monitoreo anterior, porque no creo que haya mucho progreso, ya creo que así nada más podría dejarlo. Entonces, eso es caer en la subjetividad. Este proceso de monitoreo y acompañamiento es
demandante en tiempo, requiere planificación, requiere preparación, como ustedes lo están viendo, dominio del instrumento, experticia en el registro de las evidencias y en el análisis, pero hay que insistir, colegas, hasta poder internalizar, apropiarnos de este instrumento y luego fluimos. Quien les habla también en su momento ha sufrido bastante para poder entender este instrumento. Me ha costado mucho. ¿Quién diría que hoy estuviera aquí delante de ustedes motivándoles y de repente, en base a mi experiencia, ayudándoles también a comprender lo que en un momento también fue para mí dificultad? Pero por ese proceso que vamos avanzando y por esa insistencia de seguir utilizando en función a lo que ahí establece y como debe ser, luego ya vamos fluyendo, estimados. Así que adelante, no nos asustemos y más bien motivémonos a que sí lo vamos a lograr, pero que siempre conociendo todos sus protocolos, enfatizando en ellos sin saltarnos con la finalidad de lograr ese empoderamiento. Hasta ahí, estimados, antes ya de entrar al detalle del análisis de ejemplos concretos para los primeros dos desempeños. ¿Tienen alguna duda? Alison nos dice, ¿están compartiendo las clases grabadas? Como lo hacían antes, sería muy bueno porque a veces por alguna razón no podemos ingresar. Sí, estimada, todo en la plataforma, está todas las clases grabadas, el material, entonces ahí puede ustedes volver a escuchar el video, releer. Esa es la ventaja de que a través de Educatec Norte podemos tener siempre predispuestos los materiales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, el link de la plataforma ya al término Araceli o David les van a hacer llegar, ¿ya? Si no tuvieran ninguna pregunta, estimados, vamos a continuar entonces, ¿ya? Entonces, toda esta parte que acabamos de ver en esta primera hora es un preámbulo, ¿ya? Es una introducción importantísima que debemos tener en cuenta para poder ya saber usar este instrumento, esta rúbrica que califica a cada uno de los desempeños. Sin ese conocimiento, es un poco complicado de poder utilizarlo, ¿no? Y a veces es ahí donde cometemos ciertos errores, ¿no? De que directo usamos sin haber hecho todo este previo, ¿ya? Entonces estamos yendo de la mano, ¿ya? De ahí paso a paso para poder concadenar esos protocolos o esos procesos previos para finalmente llegar al momento del registro y de la calificación. Muy bien, entonces ahora sí, ya vamos a entrar entonces ya a la primera rúbrica, ¿ya? O sea, o al primer desempeño. Recuerden que cada desempeño tiene su rúbrica, por eso decimos rúbrica 1, rúbrica 2, rúbrica 3, porque para cada desempeño hay la rúbrica y en este caso ahí lo tienen. Desempeño 1 o rúbrica 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. A ver, voy a pedir a uno de ustedes, voluntarios, participantes, a ver si me ayudan con la lectura mientras un poquito tomo agüita. A ver, un voluntario, estimados, para leer en qué consiste esta rúbrica y cuáles son esos indicadores. Levante la manito virtual, por favor, para darles acceso al audio. ¿Quién quiere leer? Ahí está Carmen. Ya, Adelante, Carmen. adelante, por favor. Adelante, ¿puede leer? Sí, buenas noches. Rúbrica 1. Involucra activamente a los estudiantes. No veo muy bien. Ya. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje
propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Continúe. Son acciones para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, proporción de estudiantes involucrados en la sesión, acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Carmen. Entonces, miren, en base a la estructura que acabamos de ver, aquí tenemos como punto número 1 que viene a ser el nombre del desempeño, ¿ya? Que es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Desempeño 1 o rúbrica 1. Y debajo, dijimos, del desempeño había una descripción, ¿no? ¿En qué consiste este desempeño? Y aquí nos dice, consiste en que el docente promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, la importancia o utilidad de lo que se aprende. O sea, en eso se sintetiza este desempeño 1, de acuerdo a la estructura que vimos hace un momento. Luego decía también esa estructura que venía una descripción, ¿no? De los indicadores, y aquí están. ¿Cómo nosotros vemos que el docente promueve el interés de los estudiantes por las actividades, les ayuda a ser consciente del sentido e importancia? A través de estos 3 indicadores. Ahí hay 3. El primer indicador, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. O sea, ¿qué va a realizar? ¿Qué acciones? Como por ejemplo, a ver, vayan escribiendo en el chat, ¿qué acciones que ustedes han notado en las aulas o en todo caso, qué ejemplos podrían dar ustedes de acciones que puede realizar el docente para promover el interés desde el inicio y en el durante y hasta el cierre de la clase? A ver, vamos poniendo ejemplos, maestros, para ir así de manera práctica también relacionando lo teórico, que es lo que aquí tenemos en pantalla, pero a través de los ejemplos también, ¿ya? Entonces, lo mismo que también luego nos dice el otro indicador, proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Si ustedes se dan cuenta, estimados participantes, el indicador 2 tiene una relación directa con el indicador 1, porque si los estudiantes están motivados a través de las actividades que la maestra emprende para mantener su interés, entonces habrá una alta proporción de estudiantes que estén involucrados en la sesión. Por eso, si garantizamos el indicador 1, el segundo indicador se da de manera automática, prácticamente. Pero si desde el indicador 1 no hay esa motivación, vemos de repente a un docente muy frío, muy rígido, que de repente no ha preparado una dinámica, no ha llevado materiales que despierten el interés de acuerdo a las características de los estudiantes. Por eso, una de las competencias del marco del buen desempeño docente es que el docente debe conocer las características de los estudiantes. Eso se refiere a su edad, sus intereses, sus necesidades. A los niños de primer grado, por ejemplo, no puedo llevarles pues solamente información así escrita. Tengo que llevarles un video, tengo que llevarles de repente un títere, tengo que llevarles un audio, un cuentacuentos, puedo llevarles imágenes grandes, los textos en grande, o sea, todos esos recursos ayudan para mantener el interés de los estudiantes y que la maestra tiene que pues mostrar un carisma que haga que los estudiantes se enganchen con la actividad desde el inicio, ¿no?
cantando, de repente realizando actividad física, pero obviamente sin salirnos de esa situación significativa que estamos trabajando. No por mantener el interés, también nos ponemos a jugar y jugar, porque a los niños les encanta jugar, y si ustedes los tienen jugando todo la hora van a estar felices, pero no es un juego sin intención pedagógica, sino que utilizar el juego como un medio para mantener el interés de los estudiantes siempre desde la situación significativa que estamos trabajando. Muy bien, Rosa nos dice a través de imágenes, videos, audios, canciones, presentar imágenes, videos, fichar, formular, actividades retadoras, claro, actividades que les genere un conflicto cognitivo y que a partir de ese conflicto cognitivo despierte el interés, el entusiasmo por investigar, por dar esa respuesta, por seguir toda la clase, ¿no? Nos dice Magdalena Vidal, conocer a mi población, de ahí parte la preparación de los recursos. Excelente, maestra. Debo ser dinámica, entusiasta, hasta improvisar, exacto. Llega en ese momento, de repente la maestra tiene que, su voz, hacer modulaciones de voz distintas. Va a contar un cuento y tiene que hacerlo con todos los énfasis de voz. Si en el cuento dice que el personaje llora, la maestra tiene que hacer esa voz de que llora. Si el cuento dice que grita de alegría, se tiene que ver a través de la voz que va representando de acuerdo a lo que lee, si es que está leyendo un texto, por ejemplo, ¿no? Y si no, según el área, según la competencia, según el enfoque, según los procesos didácticos, tiene que relacionar todo su material, pero el material por sí mismo no da resultados sin la mediación del docente, sin el clima propicio. Crear el clima propicio significa las condiciones, ¿no? Y esas condiciones, la principal condición es la motivación, despertar el interés, porque un niño interesado va a estar enganchado toda la clase, pero un niño que pierde el interés es donde empieza a hacer bulla, a pelearle a su compañerito, a hacer otra cosa. Y luego a veces decimos nosotros como docentes que los estudiantes no cumplen normas, se pelean, porque mientras más avanzando en grados van los estudiantes, generan ya más conflicto, ¿no? Si es secundaria, más todavía. Y entonces a subdirección nos llegan los profesores, subdirectora, mire, este niño se porta mal, este estudiante se porta mal, y lo dejan con nosotros como si que ahí fuera el lugar del castigo o el lugar donde nosotros tenemos que resolver el problema. Entonces, preguntémonos qué tanto también las clases o sesiones de aprendizaje de nuestros docentes están despertando el interés o de repente están siendo tan aburridas que lo que le queda al estudiante se dice que ya no le interesa la clase, empieza a pegar, pues, ¿no? No estoy diciendo que siempre es así, sino que por ahí puede ser una causa y por lo tanto por ahí también tenemos que enfocar nuestra reflexión, nuestra mirada como directivos, porque podemos mejorar esa convivencia de aula, pero también empezando por un análisis introspectivo de nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? ¿Cómo estamos generando su interés? ¿Ya? Nos dice Araceli Aguilar, pregunta y repregunta sobre la situación presentada. Le pide que elaboren organizadores visuales. Excelente, ¿no? Entonces, distintas ideas que nos están aportando algunos participantes en relación a las acciones del docente para promover el interés. Entonces, miren, maestros, entonces, con aspectos muy concretos que ustedes han mencionado y con recursos también muy básicos, simples, podemos ir generando este interés. Y eso también vamos complejizando según va el grado también avanzando y las características de los estudiantes. Y como les dije, el segundo indicador es consecuencia del primero. Si las acciones permiten todo ese interés amplio del estudiante, una alta proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Pero si esas acciones
No, son motivadoras, no son retadoras, no hay recursos o materiales que despierten el interés del estudiante, pues van a haber pocos estudiantes involucrados, ¿no? Entonces vamos a ver, nos escribe Aldo, la falta de la práctica de los valores de los estudiantes no tiene nada que ver si la clase es motivadora o no. A ver, Aldo nos dice, la falta de la práctica de valores de los estudiantes no tiene nada que ver. Sí, son casos estimados en que si el estudiante ya tiene problemas de conducta, ¿ya? Por más que de repente ustedes hagan su clase muy motivadora, lleven todos los recursos, ya son casos aislados de precisamente son problemas de conducta que hay que ir más a fondo, ¿ya? Recuerden que he hecho la aclaración. No estoy generalizando y diciendo así, sino que estoy dándoles también una posible causa, una posible explicación a por qué también nuestros estudiantes a veces entre ellos mismos se distraen, porque también ellos mismos lo dicen, ¿no? Yo en la oficina donde yo hay subdirección de primaria y secundaria. Por lo general, eso escucho a los jóvenes de secundaria decir, cuando la subdirectora le pregunta, pero hijito, mira, ¿por qué actúas así? ¿Por qué lo otro? ¿No? Yo le escucho, le dice, es que subdirectora, la clase de profesor es bien aburrida. Ya me duermo ya, y a veces ya me aburro y me pongo a jugar con mi papel y entonces el otro me tira así, ya, pero en cambio la clase del otro profesor es bien dinámica, nos despierta, nos hace hacer esto, lo otro, y aparte que nos trata bien. Nunca nos falta el respeto. Si nosotros quieren que respetemos, que nosotros también, a nosotros nos respeten. Ya son estudiantes de cuarto, quinto y secundario. Entonces, miren también por ahí ejemplos de cómo también podemos mejorar la convivencia en el aula con estrategias pertinentes según también la situación. Pero también hay casos, como acaba de mencionar, que ya problemas de conducta que ya requieren un trabajo más a fondo, ¿ya? Justo Pastor nos dice, siempre la importancia y utilidad de lo que va a aprender genera interés. Muy bien, así es, ¿ya? Entonces, esta parte que dice generar el sentido, la importancia y utilidad de lo que va a aprender, está relacionado al indicador 3. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, la importancia o utilidad de lo que se aprende. Estimados colegas, directivos, de estos 3 indicadores, ¿cuál de ellos es lo que ustedes han considerado a través del registro que han realizado en el monitoreo? ¿Qué es lo que de repente les cuesta evidenciar al docente? Le cuesta evidenciar, le cuesta cumplir. A ver, ¿cuál de esos 3? ¿Cuál de esos 3 es donde necesita enfatizar más el docente? Los 3 tienen el mismo nivel de complejidad que dicen. A ver, el tercero nos dice Ana, el primero nos dice Justo, Nancy el tercero, ya van varios, el tercero, ajá, el tercero. Ya, muy bien, efectivamente, estimados. Exacto, promover la comprensión, ya, exacto. El tercer indicador, acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende, es uno de los indicadores que cuesta al docente. ¿Cuándo le cuesta? Cuando no entiende qué es lo que tiene que hacer para poder hacer que el estudiante comprenda, cuando no entiende que desde qué momento ya empieza a evidenciarse ese favorecimiento hacia la comprensión del sentido o utilidad de lo que aprende. A veces el docente lo entiende, dice, ya, eso se refiere a la metacognición. Entonces, durante el inicio proceso no se aseguró nada si el estudiante está comprendiendo o no. Llega la metacognición y ahí dice, ¿qué aprendimos?
¿Qué pareció fácil? ¿Qué pareció difícil? ¿Cómo lo aprendimos? Y él piensa que al hacer eso está comprendiendo el sentido de lo que aprende. Y es parte de, pero no es todo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Efectivamente nos dice el tercero, ¿no? Así es. Vamos a ver entonces con ejemplos qué acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido. Hace un rato uno de ustedes escribía, genera interés cuando se comprende qué es lo que se va a aprender, ¿no? ¿Para qué lo voy a aprender? En una sesión de aprendizaje, ¿no? El docente, cuando inicia su clase, inicia motivando. Ahorita les voy a poner un ejemplo y a partir de ahí nosotros vamos a identificar, ya antes de poner el video, les voy a dar la pauta de a qué se refiere esta tercera indicador, para más o menos al momento que les voy a poner el video, ustedes identifiquen. Acciones del docente para favor la comprensión del sentido de lo que aprende se refiere desde el inicio cuando el docente comunica el propósito de aprendizaje a los estudiantes, cuando también les comunica los criterios de evaluación, cuando les dice cuál va a ser la evidencia que va a recoger, pero no es solamente que lo diga o que lo presente o que lo escriba, sino que se asegure que ese propósito, que esos criterios y evidencia hayan sido comprendidos. ¿Y cómo se va a asegurar el docente que el propósito, los criterios hayan sido comprendidos? A ver, díganme ustedes, ¿qué tendría que hacer el docente después de comunicar el propósito? Asegurarse que este ha sido comprendido. Ajá, nos dice, el propósito hay que tenerlo presente durante el desarrollo, ¿ya? Se genera desde el inicio, muy bien. Asegurar que ajá, muy bien, estimada Rosa. Asegurar que los estudiantes entiendan a partir de su explicación. Ana Gurto, que los chicos parafraseen. Ya, eso van a hacer los chicos. Y para que los chicos expliquen eso, para que los chicos parafraseen, ¿ustedes qué acción tienen que hacer para que ellos hagan esa explicación y ese parafraseo? Muy bien, pedir que los estudiantes lo hayan comprendido. Es decir, muy bien, Rosa, preguntar. Ustedes comunican y dicen, después que motivan, presentan su motivación, recojo de saberes previos y cuando se dan cuenta que están entrando ya, que el estudiante se está enganchando, dicen, muy bien, el propósito de la sesión de hoy es este y lo colocan ahí y le preguntan, dice, ¿se ha comprendido? Sí, a ver, dilo en tus palabras, dilo en tus propias palabras. A ver, explícame qué has entendido, lo que hace un rato decían los colegas. Dilo en tus propias palabras, está parafraseando y además está explicando. Muy bien, entonces, ¿qué dice Rosita? ¿Es correcto lo que ha dicho Juan? Sí, maestra. ¿Por qué? Porque empieza a 3 o 4 estudiantes. Muy bien. ¿Y los criterios de evaluación han quedado claros? Sí. A ver, también explícame, ¿qué has entendido? Entonces, ese preguntar, preguntar y preguntar es la herramienta más eficaz para darnos cuenta que efectivamente el estudiante está comprendiendo el sentido, la importancia o utilidad de lo que se aprende. En ese momento, con esas preguntas, de preguntar si quedó claro el propósito, los criterios y la evidencia, estará comprendiendo el sentido. ¿Ya? Y la importancia. Y ya conforme va avanzando, también irá comprendiendo la utilidad. Y por eso es que esas preguntas y repreguntas hay que mantenerlo hasta el final y el propósito hay que mantenerlo. El propósito es como la dirección, ¿no? A donde vamos a llegar. Cuando nosotros nos vamos a un determinado lugar, subimos al taxi y al taxista le decimos, señor, lléveme a esta dirección. Ese propósito viene a ser su dirección. Y esos criterios de evaluación vienen a ser esos referentes que tenemos, ¿no? Cuando vamos camino a esa dirección y nos damos cuenta que el Señor se fue por otro lugar. Y ustedes dicen, no, Señor, por ahí no es para el otro lado. Entonces, esos criterios de evaluación sirven de referentes para llevarnos hacia el lugar correcto, o sea, hacia el propósito. Y por eso es importante que para el estudiante le quede claro.
porque recuerden que la competencia 29, que es gestión de su aprendizaje, gestión autónoma de su aprendizaje, es precisamente que el estudiante vaya logrando esa gestión autónoma. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando le quede claro el propósito, cuando le quede claro los criterios y por lo tanto pueda ir fluyendo solo, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que enfocarnos, estimados. El propósito es de diálogo transversal. Muy bien, es transversal en la sesión de aprendizaje. Cuando vemos que nuestro estudiante se está desviando el propósito, le decimos, Pepito, ¿cuál era el propósito? Hacer escribir una carta para el directorio. Y esa carta, ¿cómo tenía que tener esa carta? ¿Qué teníamos que tener en cuenta? O sea, los criterios. Teníamos que adecuar a quién va dirigido, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, formal, informal. Tenemos que también escribir, utilizar las convenciones del lenguaje. Me refiero en un término más sencillo, ¿no? Utilizar correctamente las mayúsculas, los signos de puntuación, ya, muy bien. A ver, y tú ya escribiste ahí, ya adecuaste tu texto, ¿qué dice el propósito? Entonces lo llevamos de nuevo, lo traemos, ¿ya? Por eso es transversal, muy bien, estimada. Entonces, ahora sí, con este referente que acabamos de dar en base a cada uno de estos indicadores, ahora sí vamos a ver un video de esta rúbrica 1 para que ustedes a través de ese video podamos analizar en cuáles de las actividades de la maestra se ven cada uno de esos indicadores o de repente no se ven, ¿ya? Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes. Para comenzar, vamos a poner las normas de convivencia. ¿Cómo nos vamos a comportar? Norma número 1. Vamos a pedir la palabra cuando querramos participar. Regla número 2. Vamos a estar atentos a todo el proceso que estamos desarrollando acá. Y la número 3 va a ser que cuando usted participe, va a hablar fuerte. De manera que todos escuchemos lo que están comentando. Muy bien. En esta tarde, traigo un bonito libro que compartir con todos ustedes. El libro se llama La oruga muy hambrienta. Y yo quisiera hacerles algunas preguntas. Vamos a ver usted, ¿qué le parece? ¿Qué podría ser este animalito que tenemos acá? Una oruga. ¿Qué comen las orugas? ¿Alguien que sepa? Vamos a ver usted. ¿De qué creen que trata este libro? La oruga hambrienta, dice. La oruga muy hambrienta. Muy bien, ¿qué más dirá el libro? La oruga hambrienta. Bien, vamos a comenzar. ¿Quieren ver ustedes? Sí. Muy bien, vamos a ver. Miren qué bonitos colores. ¿Les gustan a ustedes? Sí. ¿Usted qué ve usted acá? Un sol. Un sol, muy bien. Vamos a ver, ¿usted qué ve acá? ¿Solo un sol? ¿Ve? ¿Usted ve algo más? ¿Algo más que el sol? Una oruga. ¿Sí? ¿Usted? Una oruga. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos otros dibujitos más. Por acá están otros más. Tenemos muchos colores acá. Vean los colores que tenemos. Y vamos a ver acá, ¿qué le parece que es esto? ¿Alguien más? ¿Usted? Una nuez, muy bien. Una crisálida, dice. ¿Y usted? Una crisálida, vamos a ver. Es lo que se convierte en la oruga. Es en lo que se convierte en oruga. A mí me parece como que es una sandía podrida. Porque está grandota, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren que lo leamos? Sí. Muy bien, vamos a leer el libro. Dice, bajo la luz de la luna, encima de una hoja, había un huevecillo. Un domingo por la mañana, el sol calienta y ¡pum! Del huevecillo, una oruga pequeñita y muy hambrienta salió. ¿Qué creen que pasará después?
Se convierte en mariposa. ¿Cómo? Se convierte en mariposa. Se convierte en mariposa después. Vamos a ver, ¿y usted qué cree que va a pasar? Se come la hoja, vamos a ver usted. Se come la hoja. Va a buscar la comida. Va a ir a buscar comida. ¿Y usted qué? Se come las frutas. Va a buscar hojas. Se convierte en una crisálida. Vamos a ver si ustedes tienen razón. Vamos a ver quién tiene razón. Dice acá, ella empezó a buscar comida. El lunes, ¿se saben ustedes los días de la semana? Sí. Lunes, después del lunes, ¿qué día? Martes. Miércoles, jueves, viernes. Muy bien, sábado y Domingo. Bueno, dice que el lunes comió y comió y atravesó una manzana, pero todavía tenía hambre. El martes comió y comió y atravesó 2 peras, pero todavía tenía hambre. El miércoles. El miércoles comió y comió, atravesó 3 peras. Son ciruelas. Acá dice que atravesó 3 ciruelas, pero todavía tenía hambre. Muy bien. El jueves comió y comió y atravesó 4 fresas, pero todavía tenía hambre. Muy bien. El viernes, contemos. 5. Atravesó 5 naranjas, pero todavía tenía hambre. El sábado se comió un pedazo de pastel de chocolate, un helado, un pepino, una rebanada de queso, una rebanada de salami, sí que me está dando hambre, una paleta, otro pedazo de pastel, una salchicha, un panecillo y una pedazo de sandía. ¿Qué creen que pasó ahora? Se convirtió en mariposa. Él sigue insistiendo que se convirtió en mariposa. Vamos a ver allá, ¿qué más podría pasar? Sí, vamos a ver. Se convierte en mariposa. ¿Y usted qué cree? ¿Y usted? En una sálida se va a convertir, dice él. ¿Y usted? Se mete en agua y después cuando está calentita se convierte en una mariposa. Mariposa, pues vamos a ver si ustedes tienen razón. Dice, el día siguiente... ¿Tenían razón lo que ustedes decían? Sí. Sí, dicen ustedes. Muy bien, dice que el día siguiente fue domingo otra vez. La oruga se comió una hoja de hierbabuena y después se sintió mucho mejor. Ahora ya no tenía hambre. Y ya no era una pequeña oruguita, era una orugota grande y gorda. Muy bien, vamos a ver. ¿Y esto qué será ahora? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una qué? Hoja envolvida seca. Una hoja envuelta seca, dice. ¿Y usted? Un capullo. ¿Y usted qué cree que es? Una crisálida. ¿Y usted? Un capullo. Vamos a ver usted. Un capullo. Un capullo. Se construyó una casita llamada capullo. Muy bien. Dice, alrededor de ella se quedó dentro durante 2 semanas. 2 semanas, ¿cuántos días serían? 10. Vamos, 10. No, pero vamos a ver, dice aquí que durante 2 semanas estuvo ahí. Vamos a ver cuántos, una semana, ¿cuántos días tiene? 5. 10. 7. Contémoslos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos días son? 7 días. Ajá, y estuvo 2 semanas. ¿Cuántos días? 14.
bien, 14 días. Se quedó dentro durante 2 semanas. Dice que luego mordisqueó un hoyo en el capullo. Se salió a empujones y... Se convirtió ¿Qué pasaría? Se convirtió en una mariposa. ¿Cómo le hacen las mariposas cuando vuelan? Así, ¿verdad? Volemos como mariposas. Muy bien. Muy bien, hasta ahí es el video, estimados. Entonces, vamos a brevemente, de repente, identificar algunos de los indicadores que acabamos de ver para este primer desempeño que hace un momento mencionamos, ¿no? Que tiene que ver con las acciones que el docente realiza para promover el interés de los estudiantes. ¿Qué acciones han podido identificar en lo que ha realizado la maestra? ¿Ya? Recuerden que estamos registrando evidencia para esta rúbrica 1. Si han identificado acciones para otras rúbricas, correcto, pero en este momento vamos a enfatizar en indicar las acciones para la rúbrica 1, ¿de acuerdo? A ver, vamos registrando o participando. Nos dice, a ver, André Franz nos dice, al contar la historia de la oruga, al contar la historia de la oruga, la modulación de la voz, las posturas de imitación de acorde a la historia, participación de la clase cuando intervienen de forma oral y responden a las preguntas, muestra imágenes, modula la voz, las preguntas que realiza la docente. Lo que ustedes están escribiendo, ¿a cuál de los indicadores está yendo? Su expresión corporal. Al indicador 1, ¿verdad? Acciones del docente para generar o promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Y han podido notar cuántos estudiantes habían y la proporción de estudiantes que estaban involucrados. La totalidad, dice Zacarías, que vio involucrados. A ver. ¿Qué dicen maestros? ¿100% involucrados? La gran mayoría, participación activa de los estudiantes. Al primero, así casi todos, participación activa de los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, por eso justo hace un momento les decía, asegurando las acciones del docente para generar el interés a través de recursos, materiales y de la misma mediación que realiza, se garantiza automáticamente también el indicador 2, van de la mano, ¿ya? Van de la mano. Pueda que de repente 1, 2 por ahí han podido en algún momento dispersarse, pero sin embargo la maestra generaba preguntas, nuevamente los traía, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿Y qué es lo que no se ha visto en todo caso? ¿Ha habido acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, de la importancia o utilidad de lo que se aprende? Esta parte, el tercero no se notó, efectivamente. El tercero no se notó. Y recuerden lo que hace unos instantes les preguntaba. ¿Cuál de esos 3 indicadores es lo que casi el docente tiene dificultad en evidenciar? O sea, no se nota así con frecuencia como los otros 2, ¿no? El tercero. Entonces, el tercero no se notó porque la maestra cuando inició su clase, ¿qué hizo al iniciar su clase? Empezó estableciendo normas, ¿de acuerdo? Sí, bueno, estableció las normas, esas normas estarían para otro desempeño, bueno, ahorita no es el momento de analizarlo, pero al establecer las normas está garantizando también el clima, pero se fue de frente a la actividad. No dijo el propósito, efectivamente. No dijo el propósito, no dijo para qué van a leer ese cuento. Entonces, prácticamente ha habido mucha actividad, sí, se ha generado hacia cada indicador,
pero ese propósito que es fundamental desde la planificación tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces aquí seguramente ya cuando haga el diálogo reflexivo el director o el subdirector con las preguntas que le lleve a formular, ¿no? Por ejemplo, una pregunta sería, estimada maestra, ¿cuál fue su propósito de aprendizaje? Entonces la maestra decir, mi propósito de aprendizaje era que los estudiantes a través de la narración oral comprendan el texto oral y también vayan explicando, comentando. Ya. ¿Y en qué momento usted comunicó el propósito? Uy, la maestra dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y ella solita va a decir, ay, no lo comuniqué, me olvidé, pero sí lo tenía listo, lo traía aquí, porque a veces eso pasa, ¿no? Lo tenía, pero justo fue a hacer eso. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Y qué tendría que hacer para que la próxima vez no se le olvide el propósito? ¿O por qué no debemos olvidar el propósito? ¿Será importante o no será importante? ¿Por qué tenemos? Entonces se va llevando hasta que identifica la maestra que el propósito es muy importante y que por lo tanto no lo puede olvidar y que desde ahí tiene que asegurarse que los estudiantes lo comprendan, ¿ya? Entonces, miren, estimados maestros, eh, esa parte del propósito que es fundamental, ahí no se ha visto. Tampoco dice Elizabeth, no preguntó si comprendieron el propósito. Claro, no, como no comprendió, no preguntó si lo comprendió, pues no, porque no lo presentó tampoco. Entonces ahí hay que tener en cuenta mucho porque eso es en lo que más nuestros docentes tienen dificultad. Ya, eso se ha notado en distintas instituciones educativas, se nota eso. Entonces, hay que trabajar desde la planificación con los estudiantes, con los docentes. ¿Por qué se tiene que considerar en la sesión de aprendizaje en el papel, pero también hay que decirlo? ¿Por qué? Porque el comunicar el propósito y los criterios de evaluación y la evidencia es el punto de partida de la evaluación formativa. ¿Ya? Van de la mano, nuestra planificación y evaluación va de la mano y eso aterriza en la actuación frente a los estudiantes y no debe quedar solo escrito, sino que tiene que ser comunicado. ¿Y por qué? Porque el estudiante tiene que comprender qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer para que pueda ir a lo largo de la sesión enfocando su esfuerzo hacia eso. Si no le decimos qué va a hacer ni cómo lo va a hacer, el estudiante termina la sesión y no ha entendido que todo lo que ha hecho, cuál ha sido su finalidad. Y precisamente ese es el punto de partida de la evaluación formativa. Pero para que nosotros le pidamos eso a la maestra, tenemos que también tener todo ese referente consistente y la explicación pertinente para explicarle por qué lo tiene que hacer. No es solamente porque alguien dice que debemos comunicar el propósito, los criterios y la evidencia, ¿ya? Muy Hay bien, una estimados. pregunta, Ahora, estimada. ya para cerrar, ya porque nos estamos Hay pasando una y vamos pregunta a en el continuar. chat, estimada. Hay A una ver, ¿hay preguntita. alguna pregunta? Sí, no se ve el tercer aspecto, no estaría, ajá, ahora justo a eso íbamos, ¿no? A eso justo iba rapidito este ejercicio para poder cerrar y la otra semana vamos a centrarnos en puro análisis. Hoy día ha sido todo lo referente de la estructura, los protocolos y la próxima sesión nos centramos en puro análisis. Pero vamos rapidito para cerrar con esta rúbrica 1. Ya nos dimos cuenta entonces que en el aspecto 3 es donde hay dificultad y entonces hay que estar más alerta. Ahora, decía el protocolo, hay que analizar de derecha a izquierda, ahí lo tiene. Nivel 4. Entonces aquí dice, el nivel 4 dice, el docente promueve el interés de los estudiantes, sí lo hizo. Y es activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan, en intervenir para que todos se involucren. ¿Ha habido algún niño que esté por ahí distraído y que la maestra haya interesado en traer ese estudiante a clase? ¿Han notado algún estudiante en ese caso? De modo que si algunos muestran desgano o desinterés, el docente lo note e intente involucrarlos.
¿Ha habido ese caso o es que todititos han estado involucrados? Por eso es importante mirar bien. ¿Ya? Es importante mirar bien. Por aquí nos dice, Karina, nos dice si el docente al finalizar la sesión indica para qué aprendiste o cuál es la utilidad de lo que aprendiste, ayudaría en algo, claro, ayudaría en algo. Tú misma lo has dicho, estimada maestra, ayudaría en algo, pero en el nivel 4 no es en algo, sino se tiene que ver esos 3 aspectos del indicador: comprender el sentido, la importancia y la utilidad, ¿ya? Exacto. Entonces, y luego, ahí ya nos estamos dando cuenta, todos o casi todos están involucrados. Y el docente busca a los estudiantes que comprendan el sentido. Eso ya no se ha visto ahí, en ese aspecto, ¿no? De la comprensión desde el propósito. Si desde el propósito el estudiante no ha entendido para qué va a ser, finalmente, así le preguntemos en la metacognición, va a ser más que todo un tanto mecánico, porque ya el verdadero propósito no lo ha comprendido, ¿ya? Entonces, como vimos que no se vio ahí, ¿a dónde retrocedemos? Hacia un nivel 3. Y ahí sí, efectivamente, decimos, sí, pues la docente ha promovido, ha despertado el interés a través de las preguntas, de las imágenes, de la modulación de la voz, de todo lo que ustedes acaban de escribir a través del chat, ¿ya? Y eso ha generado, por lo menos ahí se ha visto un 90% de involucrados, ¿no? Entonces, ahí entonces efectivamente encajaría un nivel 3. ¿Ya? Entonces, y ahora hay que registrar la evidencia. El nivel 3, justo ya en la próxima sesión vamos a ir viendo cómo a partir de ahí no solamente se marca el nivel, sino que yo tengo que registrar la evidencia que hace validar por qué la docente está en nivel 3. Y eso es lo que se registra en la ficha y debe haber en el cuaderno de campo, haber esa anotación, ¿ya? Que nos haya llevado a eso. Bien, estimados participantes, entonces el día de hoy nos hemos pasado unos minutitos, pero considero que esta primera rúbrica o primer desempeño del instrumento de observación de aula ya nos está quedando bastante claro, ¿no? En que debemos de mirar de manera objetiva, de que este análisis se hace después de el recojo de información, no se hace ahí. No debo utilizar este instrumento en el registro, sino después del análisis, que debo también darme un tiempo para ese análisis y que no debe estar en presencia del docente, que debo empezar por la rúbrica 4, perdón, por el nivel 4, y si en ese nivel 4 veo que no se ha cumplido con todos, porque para estar en el nivel 4 debe cumplirse todos, automáticamente retrocedo hacia un nivel 3, y si no se ve todo, voy retrocediendo. Si no, me quedo en el nivel donde sí se fija esos indicadores, ¿ya? Entonces, esta es uno de los indicadores que si el docente es carismático y lleva sus materiales, casi la mayoría siempre se ubica en un nivel 3. ¿Y por qué no llega a un nivel 4? Porque ustedes ya lo vieron. Se pierde un poco en promover esas acciones para comprender el sentido, utilidad de lo que aprende. Entonces, cuando nosotros llevamos a la reflexión al docente, entonces las preguntas serían: ¿cómo cree usted que podría haber realizado preguntas para llevar a comprender? ¿O qué actividad hubiera hecho? ¿En qué momento lo hubiera hecho? ¿Solo en la metacognición o en qué otro momento? Entonces vamos llevándole hasta que ella diga, más o menos decir, sí, desde el punto de inicio debí decir el propósito y ahí hacer que ellos me lo expliquen. Y entonces, ¿cuál será su compromiso, maestra, en función a este aspecto que usted acaba de identificar? Entonces ahí ella, me comprometo, ¿no? Ella lo debe escribir: me comprometo a que en adelante el compromiso que desde la planificación lo coloco en mi sesión, ese compromiso lo voy a comunicar, pero no solamente lo voy a comunicar, sino que me tengo que asegurar que lo entiendan. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso?
porque esa es la evidencia de que estoy comprendiendo también el enfoque formativo de la evaluación. Entonces, maestros, si tuvieran alguna pregunta y si no, cerramos con este ejemplo y no se preocupen que vamos a retomar nuevamente la próxima sesión y nos vamos a centrar con ejemplos mucho más prácticos a partir de estos videos y de esta manera práctica podamos comprender estas rúbricas que conforman el instrumento de observación de aula. Muchísimas gracias y disculpen por los inconvenientes y el tiempo que nos pasamos un poquito.